Vamos a dar inicio. Tengan ustedes muy buenos días. Esperando en Dios, ¿verdad? En que todos estén bien, agradeciendo en primera instancia por la vida. Hoy, nuestra clase de hoy, 24 de abril, correspondiente al primer semestre. Voy a empezar compartiendo con ustedes. Vamos a ver si me da. Unas frases de reflexión. Bueno, son pensamientos, ¿verdad? Que de una u otra manera nos hacen pensar en algunas acciones del hombre mismo. Vamos a compartir dentro de lo que es el contenido que nos corresponde, pues la mañana de hoy, que vamos a hablar sobre las técnicas orientadas a la valoración de desempeño. ¿Cuáles en sí son las técnicas? Pero vamos a recordar qué significa la evaluación de desempeño.
Pues la evaluación de desempeño es un método que dentro del cual pues el estudiante es el que realiza las actividades, las evidencias de aprendizaje dentro del mismo, ¿verdad? Donde él demuestra su conocimiento y habilidades, o sea, demuestra lo aprendido, lo que ha aprendido, el conocimiento adquirido a través de las evaluaciones de desempeño. ¿Y cuáles son de una u otra manera las evaluaciones de desempeño? Podemos mencionar algunas técnicas de evaluación de desempeño como el portafolio, como la solución de problemas, el método de casos, los proyectos, el mapa mental, el diario, el debate, el ensayo y la propuesta específica. Dentro de estas técnicas de evaluación de desempeño, pues hay muchas o la mayoría que ustedes pues de una u otra manera han desarrollado dentro de lo que es nuestro curso o los cursos que ustedes llevan en este semestre. En estas técnicas de evaluación de desempeño, nos podemos dar cuenta los docentes cuál es el grado de aprendizaje que ustedes han obtenido a través de la formulación de sus técnicas, de sus trabajos. Por ejemplo, si hablamos de un ensayo siempre necesita un instrumento de evaluación. Bueno, todas las técnicas de evaluación de desempeño necesitan un instrumento de evaluación para poder dar los criterios al estudiante y que de una u otra manera, pues él sepa de qué forma se va a calificar su trabajo. Algunas habilidades que se deben desarrollar por medio de las áreas o las subáreas o los cursos dentro de los centros educativos o dentro de la universidad es, por ejemplo, en primera instancia, tener la habilidad para explicar ideas, procedimientos, tanto de forma oral como de forma escrita. Muchos de nosotros tenemos todo el conocimiento posible, pero no podemos encatenar, o sea, unificar las ideas que de una u otra manera nos van a explicar en sí, ¿verdad? El contenido de un tema o de un conocimiento adquirido. Es muy importante que también se formulen y probar las hipótesis, trabajar de forma productiva, en conjunta, hacer las preguntas importantes, hacer comentarios, diseñar lo que son experimentos, tener un compromiso profundo dentro de lo que son las técnicas de evaluación de desempeño. La evaluación del desempeño se relaciona de manera estrecha con la educación basada en competencias. Antiguamente el docente pues se basaba en objetivos generales y específicos. Aún todavía se sigue trabajando, pero también se basa en las competencias alcanzadas del estudiante y formuladas por el docente, en donde también el docente debe de verificar si estas son alcanzadas por el estudiante. ¿Y cómo vamos a ver si el estudiante ha alcanzado la competencia? A través de la evaluación de desempeño, a través de las acciones que de una u otra manera, pues él realiza dentro de sus actividades. Para realizar la evaluación de desempeño y de las competencias, es importante de parte del docente tomar en cuenta diferentes acciones, como en primera instancia seleccionar las tareas evaluativas y que realmente estén conectadas con lo enseñado. Por ejemplo, no se puede pedir, ¿qué le digo yo? Un álbum de gráficas si yo voy a estar enseñando los instrumentos de evaluación. Entonces deben de estar unificados tanto las actividades, o sea, las tareas evaluativas o de desempeño con el contenido que se va a enseñar, ya con el contenido que se le va a brindar al estudiante. Dice que se compartan los criterios de evaluación antes de que ellos empiecen a trabajar sus actividades.
Casi por lo regular, todas las técnicas de desempeño llevan un instrumento evaluativo, ¿ya? Ya sea de observación o ya sea de análisis, ¿va? De forma cuantitativa o de forma cualitativa. Entonces, es importante que sepamos o que sepa el estudiante cuáles son los criterios. A ver, Ashley, nosotros utilizamos diferentes o ustedes utilizan diferentes herramientas que en la cual se puede evidenciar la evaluación de desempeño. Aquí hay algunas. Mencióname las más que tú has utilizado consecuentemente en tu evaluación de desempeño. Ashley, Licenciada, sí, si no le contesta, yo le quiero contestar. vaya, está bien, dime. Las técnicas que yo uso son la técnica de las preguntas. Ajá, Asimismo, mapas mentales, pues son las únicas dos que yo uso. bueno. ¿Quién me habló? Vieras que no me aparece aquí. Ana, Bueno. Irma Susana. Bueno, Susana. Sí, casi por lo regular los docentes pues utilizamos más lo que es la técnica de la pregunta como la que acabo de realizar yo. Espero que Ashley ya esté atenta, ¿verdad? O a veces solo dejan su conexión ahí, pero ya vamos a ver las formas y las maneras de cómo podamos participar todos. Entonces sí, hay herramientas que de una u otra manera podemos utilizar los docentes para que el estudiante evidencie su alcance a la competencia a través de la evaluación de desempeño. Una de las instancias son, por ejemplo, en los mapas mentales, el método de caso, los proyectos, la solución de problemas, el diario, el debate, los ensayos, los portafolios y la técnica de la pregunta, que es la que más utilizamos. Pero además de eso, nosotros los docentes utilizamos más para evidenciar su proceso de aprendizaje es el portafolio, que es lo que ustedes van a presentar al final de cada semestre, unificado con los cinco cursos que llevan en sí, ¿verdad? Entonces, un portafolio es una modalidad de evaluación que dentro del mismo le permite al docente monitorear el avance, el proceso de aprendizaje que ha adquirido el estudiante, ¿verdad? Entonces, de manera y de forma que se vayan moldeando algunos aspectos muy puntuales e importantes que requiera el estudiante fortalecer en sí. Es una forma de recopilar la información que dentro del mismo va a demostrar las habilidades, las destrezas, los logros del estudiante, la forma de cómo piensa, de cómo analiza, cómo interactúa, ya de forma intelectual, emocional y social, porque ahí se evidencia en cada una de las evaluaciones de qué forma él ha adquirido el aprendizaje, ¿verdad? Cuáles son sus actitudes, o sea, calificarlo de forma cuantitativa, numérica, y cualitativa de forma accionar de las actitudes, del interés, del mejoramiento. Por ejemplo, si en el semestre anterior su portafolio llevaba algunas debilidades, pues lógicamente fortalecerlas para entregarlo ahora. Entonces hay cambios. Entonces, un portafolio es un concentrado de evidencias, ¿ya? Que permite obtener información valiosa de desempeño de cada uno de los estudiantes, cómo ha evolucionado su aprendizaje. Es una muestra documental donde pues el estudiante da a conocer sus producciones relevantes a lo largo de la secuencia, ¿verdad? De cada curso. Nosotros manejamos bloques de cada bloque o de cada ciclo que se pueda manejar, ¿verdad?
Entonces, es una herramienta muy útil para la evaluación formativa del estudiante. Facilita la evaluación realizada por el docente al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los estudiantes. O sea, ver cuál ha sido el aprendizaje, el avance que ha tenido los estudiantes. Entonces, es integrar en conjunto cada uno de los trabajos. Estos se pueden hacer de manera individual o colectiva. Nosotros en la universidad, recuérdese que usted hace su portafolio de forma individual, pero es unificado, las 5 áreas. Entonces, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué le digo yo? Unificar un portafolio entre 3 o 4 o 5 estudiantes que unifiquen sus evidencias de aprendizaje para no calificar yo. Pero recuérdese, la plataforma está de forma individual cada uno de ustedes y entonces ustedes ahí es donde deben de subir sus evaluaciones de desempeño y lógicamente pues ahí deben de tener ustedes la respuesta. En base a eso tenemos que platicar también. Bueno, que el docente seleccione los productos que permiten reflejar significativamente el progreso de los estudiantes. O sea, valorar el aprendizaje del estudiante. O sea, seleccionar cada una de las actividades que se van a realizar. Es muy importante que el docente vea realmente cuáles van a ser todos los trabajos que el estudiante va a realizar y, y no todos los trabajos pueden ser presentados. Por ejemplo, en su portafolio creo que ustedes por cada módulo presentan 2 actividades relevantes en cada curso. Entonces es importante que usted pues seleccione sus actividades de aprendizaje las más relevantes. ¿Ya? Entonces, también un portafolio sirve para reflexionar qué he hecho correcto y qué no he hecho correcto, ¿verdad? Entonces, y evaluar evaluar los aprendizajes de los estudiantes y el estudiante evaluar su aprendizaje, ¿verdad? Para ver cuán grado de aprendizaje ha adquirido a través de lo largo del desarrollo. ¿Cuál es la integración de un portafolio? O sea, ¿cuáles son las fases que debe tener la realización de un portafolio? Primero, la recolección de evidencias, o sea, todo lo que yo tengo, todo lo que yo he realizado. Por eso es bueno tener una carpeta, todo lo que yo he hecho. Seleccionar la evidencia, no toda la evidencia de aprendizaje, pues debo de unirla, de unificarla, ya, sino seleccionar la más importante, donde hubo más proceso de aprendizaje, donde hubo más conocimiento, etcétera, ¿verdad? No significa que las demás no sean importantes, sino que significa que yo debo de seleccionar las evidencias. Debo de hacer un análisis de las evidencias. Estas corresponden a esta competencia y por lo tanto es muy importante para mí. Entonces yo la voy a seleccionar. Y la integración del portafolio, ¿verdad? ¿De qué forma yo voy a integrar a mi portafolio? ¿De qué forma lo voy a organizar? ¿Cuál es la finalidad de un portafolio? ¿Ya? Pues en primera instancia refleja el aprendizaje del estudiante. Ya dentro del mismo hace reflexionar al estudiante cuáles han sido sus aciertos y sus desaciertos o cuál ha sido su progreso de aprendizaje que ha obtenido a lo largo del curso o si realmente tomó su propio aprendizaje, su autoaprendizaje. Entonces, esa es una gran finalidad, ¿verdad? Y ante todo, se promueve la autoevaluación y coevaluación. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que el estudiante aprenda en primera instancia a seleccionar sus evidencias y hacer la autoevaluación y la coevaluación dentro de lo que es un portafolio. Ahora, es muy importante, bueno, ese es con respecto a lo que es el portafolio.
Otra de las técnicas de evaluación de desempeño es la solución de problemas. Ya, la solución de problemas son habilidades que dentro del mismo el estudiante puede llegar a desarrollar y a evaluar en su preparación académica. ¿Qué es lo que consta? Lo que es una solución de problemas es la habilidad de hacer preguntas. Es la habilidad que nos permite salir de un conflicto, de un problema, o identificar en primera instancia el problema y dar las soluciones o las alternativas posibles para la solución de ese problema. ¿De qué forma podemos solucionar un problema? O sea, hay diferentes formas, pero una de ellas es a través de una pregunta. ¿Qué es lo que se hace problemáticamente en esta situación? O sea, ¿cómo se van a lanzar las preguntas para la solución de un problema? ¿Qué me falta por saber? ¿Qué no he aprendido? ¿Qué conocimientos no he adquirido? ¿En cuántas partes puedo descomponer la situación para conocer la cantidad de problemas? Significa, si no ¿qué me falta por saber? Si no he aprendido este conocimiento, pues es porque no me es importante en estas acciones o porque sí es importante este conocimiento, por lo tanto debo de adquirirlo. ¿Cuántos problemas están involucrados? Por ejemplo, ¿cuál voy a intentar a resolver? ¿Qué es lo que no me funciona? ¿Qué es lo que sí me funciona? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Ya? ¿Qué otra persona puede ayudar o puede permitirme el solucionar este problema? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cuál es lo más fácil que debo realizar? O sea, la solución de problemas es una alternativa que nos va a indicar de qué forma y de qué medio vamos a solucionar la problemática que tenemos de aprendizaje y que dentro del mismo nos lo va a dar a través de responder cada una de las cuestiones que nos lancemos de forma personal. También tenemos el método de casos. El método de casos, pues es un relato de una situación que se lleva a cabo en la realidad en un contexto, ¿ya? Con los estudiantes en donde pues ellos están inmersos y habrá que tomar diferentes decisiones. Este método de casos permite evaluar la forma de desempeño del estudiante, la situación específica de sus valores, la habilidad de pensamiento, su habilidad de comunicarse, de justificarse, de argumentar, de la forma de aplicar lo que ha aprendido en su contexto, en su entorno real. Entonces, el método de casos, pues es un relato en sí de todo lo que el estudiante de una u otra manera pues ha adquirido, ¿verdad? Por ejemplo, ponerlo en práctica. ¿Y cómo ponerlo en práctica? Si ya tiene el conocimiento adquirido de forma cognitiva, entonces ponerlo en práctica. Si usted ve la gráfica acá, yo no sé si ya está Ashley atenta. Como dijere, segunda llamada, a la tercera le saco tarjeta roja. Bueno, Sí, entonces, licenciada. ahora sí ya está atenta. Bueno, esa es la segunda llamada. ¿Qué ve usted reflejado en esta imagen presentada en su pantalla? Como una científica Ah, bueno, solo. que, no sé, tiene un proyecto y está trabajando en ello. Ajá, en base a lo que yo estaba platicando anteriormente. Tal vez que está tratando de dar la solución a algún problema. Ok, ella está utilizando el método de casos, ¿ya? O sea, está dentro del mismo lo que yo les indicaba acá, ¿sí?
dentro del mismo está realizando una situación que se lleva a cabo, o sea, un experimento. Ella está realizando un experimento en base a los contenidos. Si usted ve acá, ella tiene un libro o tiene sus anotaciones, entonces va a realizar un caso. Bueno, gracias. Ahora, otra forma es el ensayo. El ensayo podemos decirle que son exámenes escritos o de respuesta libre. ¿Por qué? Porque se desarrolla un tema o respuestas a algunas preguntas, lógicamente, ¿verdad? Con respecto a un ensayo, una estructuración específica dentro de lo que es un ensayo, en donde se organiza, se explaya, se indica, se sugiere, se da un tema libre, según los diferentes criterios que dentro del mismo se van a calificar. Siempre lleva un instrumento evaluativo, un ensayo. Ya, casi por lo regulación son de observación, y dentro de la observación aparece lo que es una rúbrica, una lista de cotejo, ya, o una escala de rango. Entonces, cualquier de estos instrumentos va a evaluar lo que es un ensayo. ¿Qué es lo que proporciona dentro de lo que es un ensayo? Pues dependiendo dentro de lo que es el propósito mismo del ensayo, ¿ya? Dentro de esto, pues se debe de especificar en sí, ¿verdad? Lo que se pretende que el estudiante pueda realizar, lo que el estudiante uno como docente debe esperar que el estudiante realice, y que dentro del mismo, pues se ejecute sin ninguna situación de problemática de conocimiento. Más adelante vamos a hablar un poquito más dentro de lo que es un ensayo. Cuando estamos hablando de un mapa mental, son representaciones mentales o la imagen de una persona acerca del significado de un conocimiento, o sea, de un tema, de cómo él lo relaciona mentalmente a través de. Entonces, ¿y cómo lo va a plasmar? A través de un mapa mental. ¿Y cómo lo puede plasmar? Por ejemplo, ya puede utilizar cualquier herramienta tecnológica. Ahora hay bastantes herramientas tecnológicas. Puede utilizar cualquier herramienta tecnológica que le va a permitir, pues, desarrollar un mapa mental. Está acá el tema y tiene sus ramificaciones, y tiene cada una de ellas las ideas específicas o una palabra que da a conocer el significado dentro de lo que es los aspectos de un mapa. Luego aparece lo que estábamos hablando dentro de lo que es el ensayo. El ensayo, pues, es una interpretación de manera escrita, ya, de un tema determinado. Significa que la persona puede elogiar, puede criticar, puede manifestar su acuerdo o desacuerdo con respecto a un tema determinado, ¿ya? Dentro de esto, pues el lenguaje que se debe utilizar debe ser sencillo, debe ser coherente, debe de ser directo, no andarse por las ramificaciones, porque un ensayo es concreto. A ver, ¿quién me dice de qué partes está formado un ensayo? ¿Nadie sabe? Rafi, ¿de qué parte? Dígame. El ensayo está conformado por la introducción, contenido y conclusión. Perfecto, así está. No es tan complejo. Está la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Algunos le agregan lo que es la bibliografía. Dentro de esto, pues, el ensayo, dentro del mismo, pues, se realiza, ¿verdad?, para ejecutar ejecutar un tema, relacionar un tema, pero en un ensayo no va a decir introducción y la introducción, no va a decir desarrollo y desarrollo, conclusión, no,
Un ensayo es completo y el lector ya debe de saber cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuáles son las conclusiones, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos y conozcamos identificar cada una de las partes dentro de lo que es un ensayo. ¿Para qué se usa un ensayo? ¿Para qué? Dígame, Kevin. Licenciada, una pregunta, disculpe, el ensayo es aquel documento que está compuesto por máximo de 3 hojas, ¿no? Sí, esas son normas que se colocan para realizar un ensayo. Por ejemplo, yo te puedo decir, escribes 500 palabras en introducción, 1500 palabras en desarrollo y 300 palabras en las conclusiones. Esos son normas que se establecen, o sea, son los criterios que dentro de la cual yo voy a calificar dentro de lo que es un ensayo. Ya, entonces cada docente puede colocar sus criterios de acuerdo al tema, de acuerdo a sus competencias, cuáles son los que van a calificarse. Entonces, sí, no debe de excederse, por ejemplo, casi por lo regular los ensayos no exceden de 3 páginas, ya, porque si no, ya no es un ensayo. Un ensayo es la concretización exacta de ideas, ¿verdad? Entonces, sí, ese es un ensayo. Se usa para determinar el nivel de dominio de un tema, o sea, cómo ha aprendido el estudiante de un tema determinado, qué conocimientos ha adquirido de un tema determinado, ¿ya? Entonces, favorece la libertad de expresión al estudiante, dándole la oportunidad de crear su propio escrito, o sea, sus propias ideas del tema o sea, del tema en sí, ¿verdad? Practica las competencias escriturales, incluyendo la redacción y la ortografía. Ojo, hay que darse cuenta dentro de lo que es la redacción. No utilizar muchas preposiciones, ni conjunciones, ni artículos, para evitar dentro del mismo, ¿verdad? Un cansancio gramatical al leerlo. La ortografía es pecado original, cometer faltas de ortográfica en un ensayo. Evaluar los niveles altos de conocimiento, el análisis, la evaluación, la creación y la síntesis. Lógicamente, poner en práctica los procesos de escritura, planificación, desarrollo de un borrador, la revisión, la corrección, la edición y la publicación dentro de lo que es un ensayo. ¿Cómo se realiza un ensayo? El docente proporciona a los estudiantes un tema. Se define la tarea con claridad. Se revisa un borrador y se elabora el instrumento con que se evaluará el ensayo. ¿Qué hace el estudiante? Realiza el proceso de investigación si no está conforme con el conocimiento dado, ahonda más en el tema, en su conocimiento, subraya las ideas principales, las frases textuales de los autores. Es importante que pueda escribir alguna frase textual con referente al tema, clasifica y ordena su información, sintetiza la información y escribe un ensayo, reflexiones, su crítica y comentarios, ¿verdad? Algunos hacen alguna propuesta y dentro del mismo se pueden tomar en cuenta lo que es la planificación, que identifica el tema, elabora un esquema, identifica los destinatarios del objetivo. La escritura desarrolla un borrador, la revisión, usted vuelve a revisar las ideas, la revisa, los contenidos, la redacción, la ortografía. La corrección reescribe con base en las observaciones que se le realiza, o sea, realizar las correcciones específicas si se va a publicar ese ensayo, ¿verdad? Y la edición corrige el documento en forma de que se lo han corregido de acuerdo al instrumento evaluativo y escribe lógicamente la versión final. Se elige un instrumento de observación, o sea, un instrumento evaluativo que se puede utilizar una rúbrica. Aquí hay un ejemplo de un ensayo. Vaya, voy a suplir aquí la foto. Hay un ejemplo de un ensayo referente a lo que es Guatemala. Y si usted se da cuenta, a grandes rasgos, en el primer párrafo habla de la introducción. En estos 3 párrafos habla del desarrollo y en el último párrafo, en las últimas 4 líneas, está lo que es la conclusión. Entonces, aquí habla de Guatemala, que es multilingüe, multicultural y pluricultural, ¿verdad?
habla de la forma de vida, de vegetación, habla de las costumbres y tradiciones de Guatemala que se dan las ferias, se dan, por ejemplo, las leyendas de Guatemala, ya se habla de los personajes importantes de Guatemala como don Miguel Ángel Asturias, que es el Premio Nobel de la Literatura, doña Rigoberta Menchú, que es el que ha obtenido el Premio Nobel de la Paz, y también como el hermano Pedro de San José de Bentancur, que es el primer santo de Guatemala. Entonces, aquí habla directamente dentro de lo que es Guatemala, ¿verdad? Pues trataron de hacerlo en una hoja, está concretizada las ideas centrales. Y luego, en la parte final acá, habla de la conclusión. No necesariamente dice la conclusión, pero dentro del mismo, ¿verdad? Que dice que así como eso hay muchas cosas, muchos conocimientos adquiridos a lo largo de la lista de las personas que han puesto en algo el nombre de Guatemala. O sea, hay mucho más información con respecto a lo que se dice de Guatemala. No sé si tengan alguna duda. Y lógicamente, gracias por su atención a los que estuvieron atentos, a los que no, pues gracias de todas maneras. ¿Alguna preguntita al respecto? Licenciada, Dígame. disculpe, eso que Romualdo me acaba de escribir que no sé qué, se le fue el internet o algo así, que vaya a la tienda por una recarga, pero yo creo que ya no va a lograr regresar a la clase, solo para que lo tomen en cuenta. Sí entró, Vaya, pero se le fue el internet o algo así. vaya, que entre después, por favor, porque tenemos otra. Por favor, su asistencia está en la plataforma y coloque su nombre en el chat, porque yo reviso después, ¿vale? Entonces, antes de que se corte, creo que nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar para tratar asuntos importantes de la investigación. Entonces, en sí, pues ha sido el tema de desarrollar. Cada uno de ustedes sabe cuál ha sido su aprendizaje de enseñanza, su aprendizaje, perdón, dentro de lo que es cada uno de los cursos, cuál ha sido su evaluación de desempeño a través de la elaboración de sus actividades en la plataforma. En ello quiero mencionarles que he calificado algunos trabajos, algunos están que no me los han repetido, ya di otra revisión, y algunos otros pues sí no los he terminado de revisar. Verifique por favor